Noticia al instante. Los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. Noticias, entrevistas, reportajes. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo Ilín San Martín Rodríguez. Los sucesos del sur del Ecuador y del mundo, prensa radial. De Cuencas, de Azogues, de Cañar, de Riobamba, de La Tacunga, de Guaranda, de Guayaquil, de todo el país. Sintoniza SR Radio. En prensa radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja. Estamos en contacto telefónico con el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, con quien vamos a hacer información para conocer su reacción sobre el tema económico de la República del Ecuador, el presupuesto del Estado ecuatoriano. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. ¿Qué opinión tiene sobre el tema del presupuesto del Estado ecuatoriano? Ingeniero, buenos días. Buenos días, gracias por su entrevista. En verdad viene a convertirse en un macabro aguinaldo navideño para el pueblo ecuatoriano. Acaba de entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley el presupuesto general del Estado para el año 2020, que está en contra del pueblo y la patria. La Asamblea Nacional, al igual que el año pasado, se declaró incapaz de aprobar el presupuesto como ordena la Constitución. Yo debo señalar que el presupuesto para el año 2020 está cargado de nuevos impuestos contra el pueblo, tiene recortes presupuestarios para las obras que reclama el progreso nacional a nivel de gobiernos provinciales, municipios, etcétera, como son la educación, la salud, la seguridad social. Plantea despidos masivos de empleados y trabajadores públicos. Se establece la concesión a la voracidad de los insaciables capitalistas extranjeros y nativos de las principales empresas públicas como Petroecuador, las empresas eléctricas, telecomunicaciones y otras. Establece nuevo y millonario endeudamiento externo, entre otros grandes males para el pueblo y la patria. Y lo que es más grave, todo esto apunta a recoger dinero del bolsillo del pueblo ecuatoriano, de las privaciones de los derechos que nos corresponden, para con eso pagar los multimillonarios robos de la banda de delincuentes de Rafael Correa, Jorge Glass y los demás, que gobernaron para robar los dineros del pueblo y la patria. Como se puede ver, el presupuesto general del Estado del 2020 es un nuevo monumento a la incapacidad, irresponsabilidad y corrupción política de los actuales administradores de este Estado fracasado, el corrupto que impera y está en contra de los intereses del pueblo y de la patria. Ahora, señor ingeniero, ¿cuál es el deber de la Asamblea? Por ejemplo, allá hay algunas fuerzas políticas que están al interior de la misma y una de estas fuerzas políticas es el correísmo, que está dentro de algunas curules. ¿Cuál es el deber de esta Asamblea para tratar el tema de las finanzas del Estado ecuatoriano, para que el pueblo ecuatoriano tenga tranquilidad sobre este aspecto de una seguridad económica? Por lo que se ve, el gobierno de Alianza País de Lenín Moreno y Otto Sonnenholzer, en contubernio con los parlamentarios de la Asamblea Nacional, cumplieron al pie de la letra las órdenes del Fondo Monetario Internacional. El gobierno y esta manada de asambleístas incapaces, irresponsables y corruptos son ahora, conforme está planteado el presupuesto aprobado por el Ministerio de la Ley. El presupuesto general del Estado en definitiva ha sido resultado con el cinismo que caracteriza a estos señores, tanto del gobierno, neoliberales, socialcristianos de Neboro, de Creo, de Lazo, correístas y otros, ahora a tipo Poncio Pilatos del siglo XXI, tratan de lavarse las manos diciendo que se abstuvieron de votar o votaron en contra del presupuesto que mandó el gobierno. No, señores, no.
¿Por qué razón no dieron una alternativa diferente al presupuesto general del Estado del 2020? ¿Para qué existe entonces la Asamblea Nacional si no es capaz de cumplir con una de las más importantes obligaciones que le manda la Constitución, como es aprobar el presupuesto general del Estado? Yo creo que con sus acciones, tanto el gobierno nacional como la Asamblea Nacional, en un verdadero dúo dinámico, han demostrado una vez más su rotundo fracaso como instituciones cimeras del Estado del Correato corrupto. Han demostrado que no sirven para maldita la cosa, que están por demás. Es decir, no cumplen con lo que les obliga la Constitución. Igual tragedia ocurre con otras instituciones del Estado. Por ejemplo, las Cortes de Justicia, la Judicatura, responsables principales de la impunidad reinante en la banda de delincuentes de Correa, Glass y los demás, que como sabemos asaltaron y desvalijaron miles de millones de dólares del pueblo y de la patria, y pasean su impunidad por el mundo entero sin devolver un solo centavo de lo robado. Igual tragedia ocurre con el Consejo Nacional Electoral, vergonzoso escenario de corrupción y fraudes electorales denunciados por sus propios vocales. Igual tragedia ocurre con tantos y tantos inútiles e irresponsables organismos burocráticos del Estado, del Correato corrupto, responsables directos de la crisis y el caos que soporta el Ecuador. Como usted puede ver, señor periodista y distinguidos radioescuchas, como dice vulgarmente a nuestro pueblo, estamos jodidos, nos tienen hundidos. El único camino que nos queda para salir de este abismo en el que nos han hundido los actuales administradores del Estado, responsables directos de la crisis, es que los ecuatorianos tomemos conciencia de la tragedia que soportamos y de lo que se nos viene encima para el 2020, y unirnos y organizarnos políticamente como un puño para proclamar fuera todos, que el pueblo convoque una Asamblea Nacional Constituyente que ponga orden en esta patria ultrajada. No hay otra salida, señores. El Ecuador está de tumbo en tumbo. Estos irresponsables nos están hundiendo cada día más. Ahora, señor ingeniero, desde una perspectiva política, el tema de las finanzas de América Latina y principalmente de la República del Ecuador, ¿tienen algún sesgo de lo que sería la planificación para un nuevo orden mundial y un nuevo modelo político y económico de América Latina, señor ingeniero? Evidentemente, no olvidemos que el Fondo Monetario Internacional pues cumple órdenes, disposiciones del gobierno de los Estados Unidos de América, que es el que pretende nuevamente dominar América Latina. De ahí que viene toda una orientación tratando de reemplazar a los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI, que ha fracasado evidentemente en los últimos 15 años. Es un fracaso total aquí en Ecuador, en Venezuela, en otros países donde ellos han gobernado. Es decir, los pueblos latinoamericanos estamos en este momento, como he dicho en otras oportunidades, entre dos fuegos, crucificado entre dos fuegos, entre dos grupos de grandes responsables de la crisis de América. El grupo de los llamados socialistas del siglo XXI, que de socialistas no tienen nada, que han destruido la economía. Eso lo sabemos nosotros aquí en el Ecuador porque lo estamos soportando. Y el otro grupo de los llamados neoliberales del siglo XXI, que quieren, al igual que lo que ocurrió en Argentina con Macri, nuevamente imponer las medidas fondomonetaristas neoliberales que han llevado nuevamente al fracaso. El ejemplo más vivo de lo que está pasando en América Latina es Argentina. Durante años, las Kirchner, los populistas peronistas, que es un partido de corte fascista desde hace 70 años, llevaron a la destrucción a la Argentina. Como consecuencia de eso, el pueblo le rechazó a la Cristina Fernández en medio de un cúmulo de actos de corrupción y perdieron las elecciones. Y ganó, como sabemos, Macri con la bandera del neoliberalismo, que hay que hacer las cosas por el libre mercado, etcétera, etcétera. 4 años estuvieron gobernando Macri y los suyos, y los banqueros a la orden de él. ¿Y qué pasó en esos 4 años? Argentina quedó peor que antes, con una deuda externa que rebasa los 60.000 millones de dólares. Es decir,
Unos y otros han fracasado. Estas orientaciones que nos impusieron durante 15 años los fracasados del socialismo del siglo XXI no han sido respuesta. Tampoco son respuesta los del Macri, neoliberales, Fondo Monetario Internacional. Ese ejemplo de Argentina se está reproduciendo aquí en el Ecuador. Fracasó Correa 12 años directamente. Ahora está fracasando 2 años el gobierno que él lo puso con mega fraude electoral, porque Lenín Moreno es parte del correato corrupto. Lo ha sido desde el principio hasta ahora. Están fracasando. Y ahora, ¿qué se nos viene por delante? Se dice que está la posibilidad de los neoliberales, con Nebot, con Lazo, para retomar el gobierno de lo que pasó hace 40 años. El pueblo colombiano tiene que tomar conciencia de estas realidades y disponerse a unir para dar una alternativa diferente, verdaderamente popular, que yo lo vengo repitiendo, no tenemos otra que no sea que el pueblo convoque una Asamblea Nacional Constituyente que ponga orden en la patria ultrajada. Ahora, señor ingeniero, le hago una consulta. Usted como hombre de izquierda, ¿en qué modelo económico usted se alinearía en lo que es ya la contextualización mundial? ¿El modelo de China, de Rusia, de Irán o el de Europa y Estados Unidos? ¿En qué modelo económico podríamos estar bien? Y usted como hombre de izquierda, ¿cuál sería el perfecto para la República del Ecuador? Yo creo que los modelos neoliberales han fracasado desde hace mucho tiempo atrás. No podemos regresar a ese tipo de modelos. Por otro lado, el modelo del llamado socialismo del siglo XXI también ha fracasado y no podemos seguir en ellos. No nos toca copiar lo que hacen en otros lados, en Estados Unidos, en Rusia, en China, o en Alemania, en Argentina, no. Los ecuatorianos tenemos inteligencia. El pueblo ecuatoriano es un pueblo inteligente, tiene experiencia. Podemos y debemos crear un nuevo Estado, un Estado de nueva democracia. Hay que hundir el Estado del correato corrupto que ha fracasado. Ya no vale, no sirve. Hay que botarlo al basurero de la historia. Hay que crear un nuevo Estado. Yo lo llamo un Estado de nueva democracia, en donde tengamos que concebir una estructura económica diferente. Uh-huh. Creo yo que debe ser una economía mixta, en donde predomine el manejo de las áreas fundamentales como petróleo, electricidad, minería, por parte de las empresas públicas. Petroecuador, en la época en que lo dirigió ese gran patriota, el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia, fue una empresa patriótica que le dio frutos al país. Manejó el petróleo con el 90% de la riqueza petrolera en beneficio del Ecuador y solamente el 10% en beneficio de las empresas extranjeras con las cuales contrataba tecnología, comercialización, etcétera. Ese es un manejo correcto que debería retomarse y debería pulírselo, modernizarlo. Uh-huh. Claro, pero en el campo de la minería. Mire claro. Usted ahorita están sacando las riquezas mineras. La gerente del Banco Central como gran maravilla nos anuncia que han conseguido comprar a los mineros artesanales un equivalente de 250 millones de dólares como gran triunfo. Pero se están yendo a través de esos containers que salen de Zamora para la costa miles de millones de dólares de oro, de cobre, etcétera, que este gobierno permite que se vayan llevando esa riqueza nacional para ser industrializada afuera, cuando eso debería ser manejado por un organismo, por una empresa pública del Ecuador, y debería industrializarse allí en Zamora, en Loja, en El Oro, y producir grandes industrias metalmecánicas que estén orientadas a dar la maquinaria que reclama la agricultura nacional, que está abandonada desde hace años. Estas son, le doy 2 tips de lo que podría ser un nuevo Estado, que podemos hacerlo nosotros. Sí, pero este nuevo Estado, señor ingeniero, pero este nuevo Estado necesita también de lo que es el aspecto económico a nivel global.
Por eso era mi inquietud. ¿A qué modelo económico nos afianzaríamos o nos agarraríamos para poder entender en esa situación, para poder hacer negocios desde la República del Ecuador con estos frentes económicos de manera global? ¿El frente chino o el frente europeo norteamericano? ¿Cuál sería de los dos el más realista y el más, si cabe el término, el más creíble en lo que sería el beneficio para el Ecuador, señor ingeniero? Yo diría que más bien debería plantearse de manera diferente. No nos pongamos en el plano de decir o estamos con Estados Unidos y la Unión Europea o estamos con Rusia, China y los otros. No. El Ecuador debe, como un país soberano que debería ser, establecer relaciones económicas, comerciales, políticas de buen vivir con todos y cada uno de los países del mundo, con todos y cada uno de los países del mundo, con Estados Unidos, con Rusia, con China, con Alemania, con Japón, con todos, en igualdad de condiciones, con relaciones económicas de beneficio mutuo, de respeto a la soberanía nacional, de respeto a la determinación y libre determinación de los pueblos, que son principios esenciales de las relaciones internacionales de los países y pueblos del mundo. Es decir, la ecuación sería un Ecuador soberano, independiente, libre, autónomo, mantiene relaciones cordiales, respetuosas con todos y cada uno de los países del mundo, buscando el beneficio mutuo y el respeto mutuo. Perfectamente. Finalmente, señor ingeniero, es un tema que quiero, una pregunta, consultarle. El tema de las reformas electorales. ¿Por qué al señor expresidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, aún el Consejo Nacional Electoral le manifiesta de que tiene todos sus derechos políticos intactos? Mi pregunta: ¿por qué no copiar lo que hizo Europa, concretamente Alemania, con la ley fundamental en la cual prohibió, mediante ley, que el nazismo esté vigente en dicho territorio y también en Europa, señor ingeniero? Se podría hacer, me parece que su iniciativa es buena, pero eso puede hacerlo pues un gobierno y una Asamblea Nacional que tenga personalidad. Ahora estamos viendo que la Asamblea Nacional es un acto de irresponsables e incapaces. Entonces, ¿cómo ellos van a ponerse trabas a sí mismos? Evidentemente que el correato corrupto sigue vigente, el Estado está intocado, la impunidad reina, las cortes no enjuician ni sancionan a los responsables principales, ni los meten presos, ni les hacen devolver un solo centavo. Correa sigue pasándose por el mundo proclamando su inocencia con el cinismo que le caracteriza, es decir, los ecuatorianos somos un mato de locos, él es el honesto, él es el puro. Cuando tiene un rabo de paja de aquí a la Cochinchina, y debería venir acá a proclamar eso, que venga acá a proclamar. No viene por cobarde, porque sabe que tiene que ir preso, porque el pueblo no se lo va a permitir. Entonces, evidentemente, que lo que hace falta es que rompa el pueblo, no queda otra. No podemos seguir confiando en un tribunal electoral que ha sido escenario de vergonzosos actos de corrupción, y que, como dije hace un momento, los mismos miembros de ese tribunal denuncian estos actos de fraudes que han habido en las últimas elecciones y de manipulaciones de los datos del proceso. Es decir, estamos caminando hacia un nuevo mega fraude electoral. El pueblo no puede seguir en estas condiciones, señores. El caos que vive en la República es responsabilidad directa de los actuales administradores del Estado. Hablo del gobierno en Carondelet, hablo de la Asamblea Nacional, hablo de las Cortes de Justicia, hablo del Consejo Electoral, de la Corte Constitucional, de todos los organismos del Estado, señores. Esto ya no funciona, esto ya fracasó. Se necesita una renovación total del Estado, construir un nuevo Estado, que vuelvo a repetir, debe ser fruto de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el pueblo ecuatoriano, no por los mismos de siempre, no por el gobierno, porque van a convocarla a su antojo
y van a manipularla para que esa asamblea sea fruto de sus propios intereses. No, es el pueblo el que tiene que convocarla de acuerdo a nuestros propios intereses para que pueda elaborar una nueva constitución a tono con los intereses populares y nacionales, y sobre esa base se pueda construir en verdad una nueva democracia y un nuevo Ecuador en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos y de la patria. Perfectamente, señor ingeniero. Muchas gracias por haber estado en Prensa Radial haciendo información y este criterio que lo emitió a través de SR Radio. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días, el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, haciendo información a través de Prensa Radial, dando a conocer su punto de vista sobre el tema de los recursos económicos del Fondo Monetario Internacional. Aquí quiero particularizar una situación, pero vamos a ir a una breve pausa para venir con el comentario directamente sobre el tema económico de la República del Ecuador. Este es su noticiero. Prensa Radial.